habíamos hablado un par de veces con nuestra amiga de Filo Talleres ATR. Estamos hablando de Juli Cordis. ¿Cómo estás, Juli? Te saludamos acá, Gabriela Garzón y Mauricio Torres. Buenas, chiques, ¿cómo andan? Nosotros sí, estamos bien. Vamos a decir la verdad hoy. ¿Es la verdad? No. Jamás es la verdad. Jamás es la verdad, pero sí estamos contentos porque nos encontramos con que en el perfil de Filo Talleres ATR hay algunos talleres justamente de filosofía, de psicología que están haciendo ustedes, que están entregando a través de videos de talleres que ya han pasado, a los que se puede acceder más allá de que los hayan hecho hace un tiempo, porque siguen estando vigentes. Uno de ellos nos llamaba la atención y justamente para eso te convocábamos acá, porque es un tema del que podemos hablar muchísimo, así que vamos a poner nuestros relojes, nuestros cronómetros, para hablar con Juli Cordis de Filotalleres ATR sobre la casa de brujas y el cristianismo. Un tema maravilloso. Sí. Maravilloso, es muy divertido. Nosotros lo hemos tratado en un libro que recomiendo un montón, que es El Calibán y la Bruja, de Silvia Federici. Claro, que tiene una portada muy preciosa. Sí. Tiene varias portadas de ahí de tinta limón, por ejemplo, que parece una bruja con un caldero. Tengo acá el libro frente a mí. Qué lindo. Sí, Silvia Federici vino hace 2 años, creo, le dieron el honoris causa en la UNCUYO y fue un aquelarre muy hermoso, la verdad. Fue un aquelarre largo, acá en la radio, bueno, se estuvo hablando con ella y también fue muy cercana a la universidad. ¿Y con qué tipo de información nos encontramos? ¿Desde dónde ella aborda, Federici, el tema de la casa de brujas? Que sabemos que no es un cuento de hadas, o sea, es un tema real. Estamos hablando de una de las situaciones más violentas y más agresivas de femicidio en la historia de la humanidad. Exactamente, bueno, ella aparte un poco de hacerse una pregunta en conjunto con otras investigadoras acerca de por qué ha sido tan poco estudiada la casa de brujas. Y ella decide abordar ese conjunto de hechos históricos, ese proceso, si se quiere, desde 3 perspectivas que son interesantes en el cruce. Uno es el marxismo, es decir, entender la historia como la historia de la lucha de clases, burguesía y proletariado. Después, por otro lado, ella toma algunos elementos de la historia de las mujeres, desde el feminismo, Sí. y a la vez ella retoma algunos elementos de la teoría de Michel Foucault, que es un filósofo francés bastante conocido, que él un poco va a hacer hincapié en cómo el desarrollo del capitalismo implica una transformación en nuestra propia corporalidad, Sí. ¿no? Como que articula estos 3 ejes para poder pensar qué fue lo que implicó después la casa de brujas. Bien. Me gustaría que me explicaras un poco más el último, que eso no. Es una cosa muy loca y muy hermosa. Ella lo que va a analizar, a ver, para que se entienda como un poco el contexto. Sí. Ella sostiene que la casa de brujas se va a desarrollar en Europa para como preparar las condiciones para la implementación del capitalismo. En ese sentido, la casa de brujas implicó, por un lado, la separación entre varones y mujeres, es decir, se divide al proletariado en 2, por un lado están las mujeres, por otro lado están los varones, y después, por otro lado, hay algo que tiene que ver con el cuerpo, que es desvalorizar justamente a la propia corporalidad. Como que hay una serie de desarrollos epistemológicos, científicos y también políticos que van a implicar justamente empezar a plantear al cuerpo, a la corporalidad, como lo ligado a la naturaleza, Sí. como algo inferior. Bien. ¿No? Entonces, si el cristianismo había hablado de la batalla entre el cielo y el infierno, entre el bien y el mal, en este momento esta batalla se va a dar al interior de la propia persona. Entonces, ¿vieron ese dibujito que siempre aparece, que sale el diablito de un lado en un hombro y el angelito en el otro hombro? Bueno, es como esa interiorización. Entonces, al interior del propio cuerpo, la psiquis, si se quiere, la mente, el alma, entre comillas, pasaría a ser lo superior y el cuerpo pasaría a ser lo inferior. Porque acá, datazo, si el cuerpo no vale nada, entonces podemos explotar a todos estos cuerpos para que trabajen 20 horas diarias si queremos, porque el cuerpo no importa, lo que importa es que el alma se salve, ¿no? Entonces,
se desvaloriza, pensemos que durante la Edad Media el promedio de trabajo de una persona por día era 1 hora, 2 horas, ¿no? Ajá. Preparar los cuerpos para trabajar 8, 10, 12 horas diarias fue un trabajo que costó un montón. Sí. Para eso entonces hubo que hacer, bueno, toda una serie de políticas que empezaron a condenar, por ejemplo, los placeres, Sí. las tabernas, hubo toda una serie de políticas sobre la prostitución, que bueno, además justamente ahí se acentuaba la guerra entre varones y mujeres al desvalorizar sobre todo los cuerpos de las mujeres. Y se empieza a plantear esta idea que hoy tenemos también como muy presente, que es empezar a pensar el cuerpo como una máquina, ¿no? Sí. Esta idea de mi cuerpo funciona como un relojito. Sí. Entonces, esta idea de pensar al cuerpo como una máquina nos permite justamente hacerlo funcionar como una máquina. Ahí es donde ella como utiliza como con más fuerza todo lo que Foucault había dicho sobre, por ejemplo, la biopolítica, que es lo que plantea Foucault, es que el capitalismo lo que produce son modos de vida. Sí. Porque básicamente necesita que la clase obrera esté viva para seguir produciendo, ¿no? Sí, pero que las mujeres que en el sentido de, o sea, de su capital reproductivo para producir soldados para la guerra, o sea, en ese contexto también de belicista del principio del capitalismo. Claro, exactamente, como ligado a esta división entre varones y mujeres, empiezan a aparecer y asignarse tareas específicas, sobre todo a las mujeres. Tareas específicas que obviamente son absolutamente controladas por el Estado y por los varones y que no son remuneradas. Ahí es donde aparece la desvalorización del trabajo doméstico, esta idea que hoy también tenemos de que si una mujer es ama de casa, en realidad no hace nada, ¿no? Como si fuera poco todo el trabajo que ahí se hace. Pero bueno, es un trabajo que no está reconocido socialmente y muchas veces tampoco está reconocido económicamente. Y bueno, empieza todo esto que vos decías, el control de los cuerpos de las mujeres por parte del Estado. Entonces, por ejemplo, en vez de una partera en la sala de partos y todo el grupo de mujeres que acompañaban a las mujeres en ese proceso, empieza a haber un médico varón. Sí. Okay. Se empieza a instituir la figura de la enfermera, no tanto como la que acompañaba a las mujeres, sino como la que vigilaba, porque pensemos también, la práctica del infanticidio era una práctica extremadamente común. O sea, las mujeres cuando parían más hijos de los que podían criar y alimentar, los mataban. Esa práctica era legal hasta para la iglesia y solamente se empieza a condenar después de la peste negra, que fue una peste que arrasó con más o menos 1/3 de la población europea. Claro, y ahí sí entonces, se necesitaba más gente. Entonces sí, tengan 10, 15. Claro, ténganlos y vamos a controlar que los tengan, vamos a controlar que nazcan y que los sostengan con vida. Y ahí es donde entra el dispositivo concretamente del cristianismo o de la Iglesia Católica, porque en ese sentido también me parece que hay que hacer algún tipo de división, quizás histórica, diré, con la cacería de brujas, directamente con la persecución de las mujeres, acusándolas de ser brujas. ¿Cómo empieza a jugar el catolicismo o el cristianismo? Y cómo define el catolicismo o el cristianismo lo que era una bruja y cómo le empiezan a perseguir a las mujeres acusándolas de brujas. Acá hay algo re interesante en lo que decís, que es un poco diferenciar cristianismo de Iglesia Católica, porque habían un montón de sectas cristianas pero que no respondían a la Iglesia Católica y tenían como otras prácticas. Pero sí es la Iglesia Católica la que tiene como muchísimo poder y la que empieza como a implementar un poco estas políticas. Un poco el pase se va a dar. Previamente a la casa de brujas se condenaba a los herejes, ¿no? Sí. A todas estas sectas heréticas que, bueno, promulgaban el amor libre, la libertad, o sea, el aborto. Las mujeres tenían el mismo poder que los varones muchísimas veces. Sí. Eso se ve. Ese es el trasfondo del libro de Humberto Eco, En el nombre de la rosa. Pasa que es como muy secundario, pero es como es el trasfondo, el que hay de las disputas de estas sectas heréticas con la Iglesia Católica. Sí. Y la Iglesia Católica lo que empieza a hacer es como emitir una serie de edictos que empiezan a condenar como estas prácticas, ¿no? Entonces se separa a las mujeres de los varones. Esto es como importante porque hoy estas divisiones que tenemos en ese momento no existían
y se empiezan a condenar determinadas prácticas de las mujeres. La prostitución en un momento se condena, pero también en un momento, y esto es muy loco, no la prostitución, se condena la prostitución y a la vez dejan de condenar a los delitos por violación, o sea, era legal violar obreras, ¿no? Ay, por favor. Entonces eso hizo que los cuerpos de las mujeres queden absolutamente desvalorizados. Sí. Y a la vez, bueno, se instaura un sistema en el que el salario lo empieza a recibir el varón tenía el control total de ese salario, el trabajo que la mujer hacía en la casa para que el trabajo del varón fuese efectivo no se reconocía. Muchas veces se les prohibía a las mujeres trabajar cuando tenían que ir desde los feudos hacia las grandes ciudades, se organizaban, tenían como ciertas profesiones. Y bueno, desde la Iglesia Católica se aconsejaba no comprar los productos hechos por mujeres, no dejarlas sindicalizarse, ¿no? Como que no es un dispositivo que va tomando como distintas formas. Federici hace algo como muy parecido a Foucault, que es analizar los archivos de las legislaciones de las ciudades, que es un trabajo que por momentos puede parecer un poco aburrido, pero es muy interesante porque da cuenta de cómo Foucault tiene otro concepto que es el de la micropolítica. O sea, no es que fueron grandes leyes que se dictaran y que de repente cambiaron toda la vida de la población, sino que en distintas ciudades de a poquito se fueron como modificando algunas cosas que en conjunto tuvieron estos resultados. Es difícil pensar cómo se construyen las ideas que hoy entendemos o que como sentido común y que recién ahora en los últimos años se van como deconstruyendo con respecto al cuerpo, con respecto al patriarcado, con respecto al capitalismo, pero son como ese trabajo de hormiga que se viene llevando a cabo desde hace siglos y siglos y que realmente quedan instalados como en el tejido social de por lo menos de todo Occidente, ¿no? Y también me imagino que de otros países de Oriente también. Sí, igual hay algo que para mí es como muy interesante pensar, que es que el capitalismo en el fondo tiene una historia bastante reciente. Sí. ¿No? Entonces, a veces ciertas cosas que naturalizamos como, entre comillas, de toda la vida, tienen capaz 2, 3, 4 generaciones, ¿no? Entonces, eso por un lado está bueno pensar que, bueno, que es un modo particular de organizarse la sociedad, la política, la economía, por lo tanto, podría ser otro. Y después esto que Eva muestra muy claramente en el libro, la Silvia Federici, es las luchas, no solo, o sea, de las comunidades enteras y a la vez de las mujeres, como en contra de estas prácticas, porque si no nos parece que en la Edad Media la gente aceptaba pasiva y sumisamente una realidad que obviamente no les convenía y que era horrible. Y no, la verdad es que operar esta transformación del cuerpo, lograr que hoy tengamos cuerpos que acepten casi pasivamente trabajar 8 horas diarias o más, sí, costó muchísimo trabajo. Fue necesario imponerlo en Europa, después trasladarlo a América, después globalizarlo. Sí. Y que hoy por hoy, si seguimos con Foucault, bueno, no por nada nos entrenan los más o menos 15 años de escolaridad obligatoria que tenemos. Desde que tenemos 4 años, pasamos 5 horas sentados delante de una mesa. Y bueno, eso domestica el cuerpo. Pero ¿qué pasaría si no lo domesticáramos así? Qué pregunta. Bien, estamos hablando con Juli Cordis, hablamos sobre Casa de Brujas y cristianismo. Ella es de filosofía ATR. Juli, ¿dónde podemos conseguir este libro? Me imagino que está en todos lados, pero ¿cómo podemos hacer un acercamiento a los talleres que ustedes están dando y a pensar un poco más estos temas? Bien, si nos escriben al Instagram, filotalleres_ATR, tenemos un tallercito sobre Calibán y la Bruja en 3 encuentros. Sí. Que está disponible, ese lo dimos en diciembre del año pasado y quedaron las grabaciones de los encuentros disponibles para que quien lo quiera ver de manera asincrónica, digamos, después de que pasó el taller. Que ahí seguramente, Juli, vamos a encontrar más, bueno, obviamente, no solamente más info desarrollada sobre este libro, sobre esto que estamos viendo, pues es que muchos hemos quedado un poco manijas con la película Aquelarre, de Pablo Agüero. ¿La llegaste a ver? No le he alcanzado a ver todavía, Bien. mira. Entonces lo que vamos a hacer es que la veas
y después nos juntamos a tomar un café, te venís acá a la radio y hablamos. No, hay un montón de cosas súper interesantes para hablar de la cacería de brujas, y muchas de esas las vamos a encontrar acá en el taller que está subido en YouTube. Podés acceder inscribiéndote a través de filotalleres_ATR en Instagram. Ahí vas a poder acceder a este tipo de información. Bien, Juli, te mandamos un abrazo muy grande, que tengas buena tarde. Bueno, igualmente para ustedes, les mando un besote. Suerte. Otro. Ahí escuchábamos a Juli Cordis, tema Casa de Brujas y Cristianismo. Son las 5 de la tarde con 4 minutos en este lejano planeta.